Ahora sí, ya estamos en el Salar de Uyuni. Vean esta cosa tan gigante. Te quiero mostrar la mía. Mi bandera, al menos para mí, es muy significativa, pues son los dos países a los que amo muchísimo y considero que por eso esta bandera es tan especial y significativa para mí. Listo, ya quedó. Yo no me puedo ir de aquí sin antes probar esta sal de acá del suelo. A ver. Está saladísimo. Hola, hola, ¿cómo están? Hoy los voy a llevar al mismísimo cielo, al paraíso. Estamos en el Salar de Uyuni, en el salar más grande de todo el mundo. ¡Qué emoción! ¡Wow! No lo puedo creer. Tenía años, de verdad, años queriendo conocer este lugar porque me parece una locura. Vamos a estar conociendo toda la zona, vamos a hacer un tour completo y que sepan que me hace muchísima ilusión grabar este video para poder compartirlos con ustedes. Esto es un sueño, de verdad, estoy muy feliz, así que empecemos. Nuestro recorrido empieza en el cementerio de trenes, que básicamente esto era un basurero. Por aquí como unos 2-3 kilómetros está una estación de trenes y todo lo que no servía, que no utilizaban, lo venían a dejar acá, porque sinceramente no tenían dónde dejarlo. O sea, es como que bueno, ¿dónde boto esta cosa tan gigante? Lo lanzo acá y la última pieza que trajeron tiene aproximadamente 20 años y hoy en día se convirtió en un punto turístico. Resultó que la vaina salió bien con los años. Imagínate que ahora hoy en día la gente de todas partes del mundo, ¿ok? Viniendo a un basurero de trenes a tomarse fotos. Chica, ¿dónde tú has visto esto? Por eso siempre yo he dicho que el que no hace plata es porque no quiere, porque aquí la gente viene, uno paga un tour para que lo traigan a un basurero. ¿Tú te imaginas esa vaina? Pero esto está increíble, la experiencia es wow, hay muchísima historia. El panorama que tenemos atrás es una cosa impresionante, me está llevando el viento, por eso me agaché, porque me dio miedo que yo iba a salir volando acá. Subirse y bajarse del tren tiene su chiste y sobre todo hoy porque hay muchísimo viento y si sientes que el viento te empuja, entonces yo te recomiendo que primero pongas un pie y luego veas bien dónde vas a poner el otro y quiero que vean acá por dónde hay que caminar. O sea, si usted no se considera así como muy ágil, que digamos, no te montes, porfa, o sea, tómate la foto desde abajito y aquí están unas cositas, entonces tú te vas agarrando y con mucho cuidado porque si te descompones y te caes de aquí. Hay unos lugarcitos que están mucho más peligrosos que otros para bajar. Tienen que tener mucho cuidado, en serio. No es cosa fácil. Pero mira, como yo soy una mujer muy ágil, muy atlética, ahorita voy y me caigo, ¿no? Aquí. Me enredo con mi propio pie. Usted espera que alguien se suba y si ese alguien lo hizo muy fácil y vio el caminito, hágalo usted también, inténtelo. Sobre todo vea dónde va a poner las manos porque qué tal agarras y te cortas la mano, también puede pasar. Ese ni siquiera tenía escalones. ¿Qué? Yo no sabía que por aquí también pasaba un tren de verdad. Pensé que ya no existían, pero me comentan que son de carga hoy en día, que ya no es tanto para pasajeros. ¡Qué cool! Se ve súper lindo. Hay varios puntos en los que te puedes tomar la foto, la típica foto turística. Ahí dice Uyuni. Y si no se te da muy bien eso de estar tomando foto, no te preocupes. Aquí hay camarógrafos que por supuesto te la van a saber cobrar y te van a hacer una muy buena foto. Y si te esperas un poquito lo vas a encontrar solo porque hace rato estaba la fila bien llena y la gente se pone hasta bien grosera, se desesperan. Si te tardas 2 minutos tomándote una foto te empiezan a hacer así, es como que brother, todos estamos aquí esperando la foto. O sea, también hay que ser un poquito empáticos y tener un poquito de paciencia porque todos venimos a lo mismo, todos somos turistas. Entonces bueno, si lo quieren así solito, espérense un poquito. Y hay muchísimos, pero muchísimos vagones de tren para que usted se tome su foto y no solo de este lado sino de este también. Es una locura, son muchísimos. Esto se volvió tan pero tan turístico que hasta pusieron un columpio en los restos del tren, nomás para que la gente se monte y se tome sus fotos. Está increíble. Y para que te hagas más o menos una idea de cuánto tiempo llevará esto acá, mira las ruedas como están, ya están enterradas hasta la mitad. O sea, quiere decir que esto lleva muchísimo tiempo aquí, el viento, la cosa, todo lo ha ido enterrando. ¿Será que en algún punto en muchísimos años va a desaparecer? ¿Se va a seguir enterrando? ¿Quién sabe? También hay tienditas que son
son las mismas personas, digamos, del pueblo más cercano al cementerio de Trenes que empezaron a poner sus artesanías. Venden collares, cositas de piedritas, sombreros, lentes, que muy útiles. Yo ahorita me los quité un poquito, pero es muy necesario que si vienes a este lugar vengas con unos lentes, o si no aquí te los compras porque te puede caer mucha tierra en los ojos. Entonces cuando se terminan de ir los turistas, que ahorita ya está bastante vacío, ellos recogen y también se van, porque pues el turismo aquí es en la mañana, llega a mediodía, no hay nadie. De hecho ya hay varios vendedores que ya se fueron, hace rato estaba todo esto lleno y ya podemos observar varios puestitos bien pero bien vacíos. Este es el riel por el que pasa el tren que vimos hace ratito. Miren qué largo es el camino, es inmenso. Y acá está una amiga vendiéndote un juguito natural de naranja por si se te antoja. Ah, wow, mira, aquí justo al estacionamiento están unas tienditas un poquito más en forma. Si usted tiene hambre, si usted tiene sed, aquí va a encontrar cualquier cosa, o se resguarda ahí bajo una mesita como el perrito a protegerse del sol. Desde el carro, cuando vamos pasando en la carretera, puedes ver las vicuñas en su estado salvajes, o sea, andan completamente libres. Mírenlas justo allá, están comiendo su pastito verde. No vale, qué bello, qué locura es esta. Pues ya que vamos a ir al Salar de Uyuni, el salar más grande del mundo, obviamente tenemos que conocer un poquito del proceso que lleva la sal para que uno le pueda echar así al pollito, a la parrilla, al manguito verde con sal, porque todo lleva un proceso. El primero, obviamente, sacan la sal de por allá, de lejos del salar. No me preguntes cómo, pero eso suena muy difícil, muy complicado, ¿viste? Se ve que le echan ganas. Y luego lo traen a este tipo de plataformas que de hecho cuando tocas la sal acá, la sientes fría, la sientes húmeda y son granos muy pero muy gruesos. La ponen aquí con la única finalidad de sacarle la humedad, ¿ok? Necesitan que esté totalmente seca. Obviamente este proceso es tardado porque necesitamos el sol para que se seque y todo depende de cómo esté el clima, pero si quieres acelerar el proceso, ponen toda esta sal así en una especie de plancha, ¿sabes? Como de metal, y abajo le ponen con leña a fuego y esto acelera el proceso de secado. Justo aquí en la parte de atrás está la plancha que te digo y esto vendría siendo como el horno. Entonces mira, agarran todos estos palitos, que es lo que pueden encontrar por la zona, lo meten todo acá, le prenden fuego y así aceleran el proceso para poder vender la sal muchísimo más rápido. Después que se secan, la lanzan para acá y hasta le empieza a cambiar un poco la textura, ya no se ve tan gruesesota, se empieza a hacer más delgadita y luego la ponen en esta máquina para molerla, para que se haga polvito. Pero mira, muy importante que si no mezclan la sal con el yodo, se te inflamaría toda esta parte del cuello. Quiere decir que la sal sola no es buena, necesita estar mezclada con yodo para que sea comestible. De aquí queda así un polvito bien delgadito. Después la pasan para este lado. Mira cómo quedó esto, un polvito precioso. Y luego pues viene el proceso del empaquetado. Entonces agarran y lo meten en una bolsita como esta, quedaría como algo así. Y después justo aquí con el fuego, con mucho cuidado, le haces un doble a la bolsita, lo pasas así por el fueguito y así es como cierras el plástico y acá quedó lista tu bolsita de sal, y no cualquier sal, sino la sal del mismísimo Uyuni. Y después de todo el proceso que acaban de ver, queda así, ya está lista para la venta al público. Aquí te la venden en 5 bolivianos y me gusta este tipo de cositas que aquí te la venden así como para recuerditos, dice Salar de Uyuni, Bolivia. Está precioso. Y no solo eso, sino que también puedes comprarte sales de baño. Este sal con rosa sería como para la bañera, ¿no? Para la tina. Te la venden también para cocinar, que si con orégano. Está súper cool, me encanta. Claro que me quiero llevar varias. Mira esto, no sé cocinar yo, pero yo me la quiero llevar. Y las que son para cocinar huelen delicioso. Ojalá yo tuviera esas habilidades culinarias, pero al menos yo comerse y yo sé que esto va a quedar rico. Y el empaque es súper precioso, es bien artesanal, me gusta que sea tejidito, gran producto. Acabo de preguntar el precio y esto cuesta 10 bolivianos. El precio está increíble. ¿Será que si me llevo varias no se ve raro como en la maleta y me agarra un alerta aeropuerto? Ahí pruébela, señor oficial, es solo sal. Esta es una parada obligatoria. Andamos en el mercadito de Colchanis y básicamente es venir a ver artesanías. De hecho aquí te pueden vender como esculturitas, artesanías hechas de sal, pero tienes que saber que este tipo de artesanías no son para toda la vida, porque si tú la pones en un lugar húmedo o donde le pegue mucho viento o algo, pues se va a ir erosionando y tu artesanía
se llamaba. Pero mira, lindas están y seguramente sí te va a durar unos buenos años. Y aparte de artesanías, que por cierto están preciosas, todo se ve muy colorido, también te puedes tomar una cerveza. Y no cualquier cerveza, aquí vemos que si la Corona, ¿sabes? Esa la encontramos en todas partes, pero también tienen cervezas de Bolivia como la Guari, esta que se llama Chama. Chica, ¿pero qué es eso? Mira, la cerveza se llama Chama. Y es de hoja de coca. ¿Qué? Me encanta. Vamos a pedir una de estas. Esto lo tengo que probar yo, pero ahorita mismo. Vamos a ver qué tal está la cerveza Chama. Fuertecita. Es como amarga y herbal, pero se siente mucho más amarga. Me gustó. Estas son las artesanías que te venden de sal. Esta está preciosa, mira, es como una alpaquita, una llamita. ¿Y será que sí es de sal? A ver. Si es de sal, está salada, bastante salada, la verdad. Voy a pasármela con la cerveza. Voy a pagarlo porque me daría vergüenza dejar eso babeado ahí. Ay, wow, estos me encantaron porque son un imancito. Claro que sí quiero uno de estos. Ahora sí, ya estamos en el Salar de Uyuni. Vean esta cosa tan gigante. Y parece que la vista ni siquiera te alcanza para buscar dónde termina esto, porque son más de 10.000 kilómetros cuadrados. Y aquí te quiero recalcar el uso importante de los lentes estando acá, al igual que en la nieve, porque al el suelo ser tan blanco, la luz del sol se refleja y eso te puede llegar a ocasionar ceguera temporal. O sea, vas a estar muy incómodo porque la verdad se siente muy brillante y yo estoy como así, es súper incómodo, entonces es muy útil traer lentes de sol. Y justo aquí me voy a poner mis botitas de agua porque nos vamos a ir para allá, para el fondo, en busca del efecto espejo, y para eso tenemos que tener agua. Por eso te recomiendo que si vas a venir al Salar de Uyuni vengas cuando es temporada de lluvia, porque si no vas a ver pura piedra blanca, que sí está impresionante, pero nosotros queremos ver el reflejo espejo. Yo digo que eso va a estar simplemente impresionante. Estoy muy emocionada de estar aquí. Me pongo mis botitas de una, ya me puedo meter en los charquitos. Busquemos el efecto espejo del Salar de Uyuni. Acabamos de llegar al salar y bueno, la verdad es que es un poquito complicado encontrar esto del reflejo porque es la naturaleza. Uno no le puede decir a la naturaleza, me puedes hacer el grandísimo favor y puedes llover. O sea, las cosas no funcionan así, bello. A mí me encantaría agarrarme una nube y ponérmela aquí y que llueva un poquito para yo tener mi reflejo, pero la naturaleza es incontrolable. ¿Y qué pasa? Que cuando hay mucho viento, como que el charquito que te hace el reflejo, el viento te hace y te lo mueve del lugar y ahí voy yo así, ¿ves? Yo voy persiguiendo mis charquitos de agua para yo tener mi reflejo, pero con o sin reflejo este lugar es precioso, es mágico, es muy salado. Y estos charquitos de agua tan chiquitos se debe a que no ha llovido y el sol está tan tan intenso que, mi amor, eso se evapora, se seca. Adiós charquito de agua, pero creo que sí logramos captar el reflejo. Vean esta toma, wow, se ve bellísimo, se ve espectacular. Me veo yo ahí de cabezas. ¿Quién es Ari? ¿Está en el reflejo? ¿Cuál es la verdadera? No lo sabemos, pero se ve espectacular. Me está encantando este lugar. Y te digo que aunque tengo mis botitas de lluvia, se siente frío y es que esta agua está helada. Por cierto, me dijeron que hay que tener mucho cuidado de que no se te vaya a caer ni la cámara, ni el teléfono, nada, porque esto podría dañarte el teléfono literalmente muy rápido. Si tu teléfono se cae aquí, busca agua dulce y enjuágalo, pero rapidísimo, porque esto es capaz de dañarlo. Por cierto, como he estado yo brincando en los charquitos de agua, como sabes, como niñito chiquito, ando brincando en charquitos de agua, me caen gotitas en la ropa y queda ahí pegada la sal. O sea, es demasiado. Mira mi ropa cómo está. Bella, eso es un diseño hecho por el charquito de agua del Salar de Uyuni 2025. Y lo más mágico fue que almorzamos justo en este lugar. Acabamos de terminar de comer. De hecho, están recogiendo las cositas. Es mágico, ¿ok? Esto es una experiencia hermosa. Los guías traían que si un pollito con ensalada, arroz, estuvo delicioso y con este panorama, el almuerzo perfecto. Esta casita que ven aquí atrás fue el primer hotel de sal que existió en el Salar de Uyuni. Hoy en
en día funciona más como un comedor, como un museo, ya no funciona más como hotel. Y justo aquí al lado del hotel está la estación de banderas, que esto yo considero que es imperdible. Y tú dices, ¿y esto cómo empezó? ¿Cómo surgió? Pues fue iniciativa de los turistas, ¿ok? Empezaron ellos a dejar su banderita y la verdad es que se ve precioso y hoy es un punto turístico imperdible del Salar de Uyuni. Te quiero mostrar la mía. Mi bandera, al menos para mí, es muy significativa. Yo la hice, ¿ok? No me la critiques. Yo la cosí anoche y es muy bonita para mí porque es el país en el que yo nací. Es mi bandera de Venezuela y al lado le puse la bandera de México, que es el país, es mi otra casa, y pues son los dos países a los que amo muchísimo y considero que por eso esta bandera es tan especial y significativa para mí. Entonces yo quería reflejar eso, pues no podía elegir entre una de las dos, quería que estuvieran juntas. Entonces bueno, con lo que me sobró de tela hice esto aquí para poderla amarrar. Entonces vamos a poner mi bandera. Encontramos este espaciecito aquí. Uy, me están ayudando acá porque el viento está terrible y no quiero que salga volando mi bandera. Vamos a hacerle varios nudos para que no se vaya a soltar y ojalá esa costura que yo le hice aguante y no vaya a salir la mitad de la bandera volando por ahí. Listo, ya quedó bien amarrada la bandera. Yo creo que ya la puedo soltar. Creo que se ve muy bien, se ve muy bonita y es súper larga. Es una bandera muy larga. Me encantó, qué hermosa. Bien, qué linda. Esta bandera que me improvisé, yo se las dedico a todos los venezolanos que tuvieron que dejar su casa y se fueron a México y encontraron una nueva oportunidad. A todos ustedes yo les dedico esta bandera. A ver, yo sé que está al revés, pero es la dirección en la que está soplando el viento. Realmente tendría que estar así, pero el viento va para allá, ¿ok? Entonces mira, para donde quiera ir el viento va la bandera. Está perfecto, igual se ve hermosa. Para los que todavía no entienden por qué elegí estas dos banderas, les explico. Esta es la bandera de Venezuela, es el país en el que nací, y acá está la bandera de México, que es el país al que le tengo mucho amor también, el país que me recibió con los brazos abiertos y que hoy en día se volvió mi casa. Entonces, por si no tenían claro por qué esas dos banderas, ella dice ella que ella es loca, porque esas dos banderas, esa es la explicación. Hay un laberinto hecho con bloques de sal que obviamente fue construido con fines turísticos. También puedes ver como muchas esculturitas y así. Quiero compartir un conocimiento sabio que acabo de aprender. Y me dicen que ves unas líneas de colores acá en el bloque, ¿verdad? Cuando está blanca significa que llovió mucho en esa temporada y este pedazo puede indicar hasta un año. Y cuando está así marrón es una capa de sedimento y significa que hubo un par de meses de sequía. Entonces ese es el significado que tienen las líneas así como marroncitas y blancas en los bloques de sal. Y de resto es un laberinto no tan grande en el que si te pudieras llegar a perder al menos una horita para pasar el rato, está bien. Al menos tráete una botellita de agua aquí. Una cosa sí te voy a decir, ya llevamos todo el día en el salar y siento que me arde la parte de arriba de los labios, como que si hubiese comido muchísima sal, ¿sabes? Cuando te atascas comiendo papas muy saladas o mango con demasiada sal y te queda irritado la parte de los labios, en este momento lo siento así. Por eso que está tomando mucha agua y lavándote esa parte de la boca, porque si el viento te lanza las partículas de sal en la cara, pero así. Ahora vamos a aprovechar este espacio que está completamente solo para hacer las fotos de perspectiva, o también puedes hacer varios videos. Nosotras empezamos con el dinosaurio, literal, véanlo. Es un juguete que trae el guía y consiste en poner el dinosaurio de juguete así como en posición de ataque. Colocas la cámara de este lado y la persona se tiene que ir súper lejos y alguien le está agarrando la colita sin que se vea la mano y en ese momento pues te toca correr, huir con pánico del dinosaurio. La segunda idea es con una lata de cerveza, de papas, de jugo, lo que tú quieras. La pones así, te tienes que ir bien hasta atrás y agacharte y te toca arrastrarte por el salar. O sea, la idea es que tu cuerpo se tape completamente con la lata de la cerveza y te arrastras. Es un poco doloroso y humillante en cierto punto porque me duele todo el cuerpo. ¡Wow! ¡Qué cansado es arrastrarse en el salar! Pero bueno, valió la pena. La otra fue colocar varias latas de cerveza
pieza, ir hasta atrás y con unas monedas marcamos dónde íbamos a saltar para que quedara preciso. La idea es que la parte de arriba de la lata parezca tu suelo, o sea, como que tu pie está encima de la lata. Por eso te tienes que ir bien hasta atrás y es buena idea poner moneditas para marcar hacia dónde vas a saltar. Las fotos estuvieron cansadísimas porque tuve que estar mucho rato agachada esperando que la otra persona se coloque en su lugar. Me temblaban las piernas, te lo juro que ya no podía más, pero nos aguantamos un poquito y salió a la primera. Qué bueno, porque no habría aguantado un segundo intento. Y la última actividad que se hace en el día es contemplar el atardecer, que de verdad es una locura. Logré grabarlo con el dron y wow, se ve precioso, se refleja el sol en el agua, es increíble, de verdad es que este lugar es perfecto y ya cuando baja el sol empieza a hacer muchísimo, pero muchísimo frío. Yo no me puedo ir de aquí sin antes probar esta sal de acá del suelo. Esto fue lo que agarré, obviamente no me lo voy a comer todo, es demasiado. A ver. Está saladísimo, pero salmuera, o sea, súper salado, salado. Sentí que me metí como 1 kilo de sal a la boca. Me limpió con el dedo y el dedo está más salado, ¿sabes? Es súper saladullo. Y para terminar el día exitoso que ha sido hoy, vamos a hacer un brindis con vino boliviano de Tarija. Salud, muchísimas gracias por este día tan perfecto. Gracias a todos por estar aquí viendo este video. Estoy muy feliz y muy agradecida. Qué hermoso trabajo tengo y me hace muy, muy feliz. Salud. Obviamente también los hoteles están hechos de sal. Sí, así como me estás escuchando, agarran bloques gigantes de sal para construir los hoteles. Yo me quedé en 2 hoteles diferentes. El primero se llama Palacio de Sal y ahí puedes ver detalles como el techo, que está hecho de bloquecitos de sal. En los pasillos hay caminitos de decoración, esculturas, los pilares. Hay sal por todas partes. Y el segundo hotel se llama Luna Salada y aquí literalmente las paredes de las habitaciones son de sal. Lo sé porque le pegué la lengua a una. Claro que sí, yo lamí la pared y verifiqué que era sal, porque es que yo no me puedo parar aquí a decirte una cosa si yo no la verifico. Entonces yo me vi en la necesidad de pasarle la lengua a la pared. Y en este hotel literalmente cuando llegas a la recepción estás caminando como por sal. En lugar de ser como arena, como un hotel de playa, es pura sal. Pues listo, eso ya fue todo. Déjame en los comentarios qué tal te pareció el Salar de Uyuni. Me pareció simplemente mágico y nos despedimos con este hermoso atardecer que ya casi se va. Nos vemos pronto en otro video. Chao, chao. Chica, pero me estoy muriendo de frío ahora. Me voy para allá, para donde me lleve la luz del sol. Me la voy a perseguir. Qué cosa tan espectacular y perfecta.